Muy bien, seguimos en DEF TV, en este programa dedicado a hablar de la importancia de cuidar el medio ambiente, pero concretamente vinculándolo con los efectos en la salud humana. Vamos a hacer un informe. El mapa de la contaminación desarrollado por la Organización Mundial de la Salud considera de diferentes maneras la situación en los países desarrollados y la de los estados más pobres. En estos, por sus características, son mayores las causas que contaminan la atmósfera. Según el mapa presentado por la Organización Mundial de la Salud, en India, China y en la mayoría de los países africanos, entre el 26 y el 37% de las muertes se deben a la contaminación ambiental. En África, el continente más atrasado, la calidad del aire es mala debido sobre todo a la contaminación de los interiores por el empleo de ciertos combustibles para cocinar. En el caso de la India o China, todavía se utiliza el carbón para generar electricidad, lo que fomenta aún mayor polución. Try not to take a deep breath. If you breathe the air for too long in the village of Gurjor Tau, it may make you ill, and it may even end up killing you. One of the things you notice here is that there is almost no wind in this village. And that means that the pollution from the nearby mines and factories simply rises into the air and then it stays put. A lot of people live on houses along lanes like this one. And as you can see, there are almost no plants and no flowers. People here say that it's very difficult to grow anything with all the pollution. Sin embargo, la peor contaminación en los países subdesarrollados no es la atmosférica. La falta de agua potable o la ausencia de cloacas representan el 25% de la mortalidad y aumenta en una misma proporción la posibilidad de contraer una enfermedad. Cada año, 13 millones de personas mueren por causas relacionadas con la contaminación y que podrían ser evitables. Y las dificultades para acceder al agua potable y el consumo de agua contaminada han sido los elementos que desencadenaron esta lamentable epidemia de cólera en Haití. Esta nación caribeña no se había terminado de recuperar del terremoto que devastó el territorio en enero pasado. Ahora les toca enfrentar una nueva tragedia, el cólera. La precaria infraestructura y condiciones sanitarias inadecuadas convirtieron a Haití en un caldo de cultivo para esta enfermedad. El nuevo mapa de la contaminación afirma que solo la diarrea y las infecciones respiratorias causan más de 3 millones de muertes por año. La forma de reducir, por ejemplo, las patologías respiratorias es evitar el uso de combustibles sólidos, como la leña o el carbón para cocinar o calefaccionar un ambiente. En el caso de la diarrea, la proporción es mucho más significativa. El acceso al agua potable, el uso de letrinas y una mejora en las medidas sanitarias reduciría las infecciones en un 94%. En una ciudad al norte de la India, las personas sufren de diversas enfermedades a causa del agua contaminada. Más de 200.000 personas en 200 pueblos están siendo afectadas. Veamos más. Durante las últimas 6 décadas, los habitantes de esta zona han estado bebiendo agua con exceso de flúor. Esto ha provocado que sufran de artritis, pérdida de piezas dentales y muchos problemas abdominales. Muchos también han muerto. En el mundo subdesarrollado, la lista de enfermedades provocadas o potenciadas por un entorno insano es larga. Malaria, tracoma, chagas, cólera, dengue. El medio ambiente es responsable directo o indirecto de hasta 85 trastornos. En África, cada día millones de personas consumen agua no potable. Aunque el agua fluya por los principales ríos del continente, la población que vive en sus orillas está expuesta al peligro de las enfermedades del agua. Los vecinos de Masina viven hoy sin agua corriente, ni electricidad, ni sistema de alcantarillado. Unas dificultades que afectan directamente a la salud de las personas. Estas perforaciones de 6 a 8 metros, aunque a simple vista no lo parece, no garantizan ninguna calidad en el agua.
Millones de muertes se producen cada año por enfermedades vinculadas directamente con la contaminación, y casi la totalidad de estas se podrían evitar. La responsabilidad cabe para cada uno de los países del planeta. Las medidas a tomar son casi siempre las mismas y en algunos casos no son tan complejas. Acceso al agua potable, mejorar las condiciones de las viviendas para evitar la presencia de parásitos o insectos y modificar los hábitos de higiene personal pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Muy bien, doctor, nos quedó pendiente del bloque anterior tratar precisamente este tema, ¿no? El vínculo que hay entre estos países en vías de desarrollo, más empobrecidos, y la contaminación que viven sus habitantes. Y usted ha estado en varios de estos países trabajando junto con la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos gustaría que nos traiga también, ¿no?, su experiencia de cómo se viven allí, del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, ¿no? Lo escuchábamos en el informe, la mujer era totalmente consciente de que el agua que le daba a sus niños estaba contaminada, pero tampoco tiene otra opción más que, someterse a ella misma y a su familia a esa situación, ¿no? Sí, es muy importante enfatizar que no son solamente los individuos quienes tienen que tomar decisiones para proteger su salud, sino que los individuos, las comunidades dependen mucho de cómo actúan los gobiernos, de cómo actúan las autoridades. Una protección de la vida de las poblaciones más pobres, en donde es más inequitativa la relación con quien tiene los recursos, depende mucho de lo que las autoridades propongan para mejorar el agua potable, para poderla distribuir oportunamente, para poder dotar, por ejemplo, las familias de filtros para el agua mismo, en el caso que no se pueda potabilizar antes, de cómo maneja el tema de las letrinas, ¿no?, y en general el saneamiento básico, porque de hecho, trabajando bien sobre estos factores se puede disminuir, por ejemplo, las diarreas de un 94%, la malaria de un 40%, y las 80 enfermedades que están relacionadas con el medio ambiente van a poder ser de alguna manera eliminadas con una buena higiene y un buen entorno para la familia. El tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no?, que fue enfatizado antes en el mismo video. Muchas veces las cocinas, utilizando queroseno o otros combustibles a base de petróleo o el carbón, determinan una intoxicación verdaderamente adentro de la casa misma, ¿no? Pero tampoco está al alcance de los individuos poder modificar sus patrones de vida si no hay ámbitos facilitantes, si no tenemos intervenciones así, políticas, ¿no?, en el nivel local, en el nivel nacional, que permitan crear las condiciones básicas para poder revertir esta situación. Y en este sentido, ¿cuál es la tarea que realiza la Organización Mundial de la Salud? ¿Es de diagnóstico, también de educación, de consejo a los gobiernos? Sí, justamente es todo eso que está diciendo, pero yo diría que el primer punto en donde la Organización Panamericana y Mundial ayuda a los países es crear un sistema de vigilancia que permita hacer una base de datos, ¿no?, que haga una fotografía, ¿no?, así como lo ha hecho el informe mundial, permanente de cómo se está avanzando en términos de contaminación, ¿no? Contaminación biológica, como el caso de las bacterias, o la contaminación química, como es el caso, por ejemplo, de la contaminación así atmosférica. Entonces, eso que nosotros llamamos la vigilancia, ¿no?, de la situación de estos indicadores, permite primero tener una línea de base y ver, después de la aplicación de políticas, estrategias, ¿no?, intervenciones, ver cuál es el avance, cuál es el impacto y también hacer las correcciones oportunas. Mucho entonces depende realmente de los gobiernos de las ciudades, de los gobiernos de los países, el poder identificar cuáles son las intervenciones a corto, a mediano, a largo plazo que puedan abatir estos contaminantes biológicos o químicos
y que puedan poner en condición la población efectivamente de tener una vida saludable. Después hay que hacer todo un trabajo también con los individuos, obviamente, ¿no? Los individuos, por un lado, nosotros como organización consideramos que tienen que impulsar ellos mismos, sus autoridades, haciendo, digamos, una evaluación, ¿no?, de lo que es el trabajo desarrollado, a tomar las medidas necesarias, ¿no?